Bueno, gente, ¿cómo están? Buenas, profe. ¿Pudieron leer Hola, profe. ¿Qué tal, ¿Cómo están? profe? ¿Pudieron leer la publicación de Empedco donde ya empezamos a laburar de acuerdo al cronograma de lectura y ahí adelantamos, por lo menos en trabajos prácticos, en qué va a consistir esto? ¿Qué hay que ir leyendo, etcétera? Sí, lo leímos, profe. Nos hicimos lío igual con los textos que había que leer. Eso. Sí. Bueno, contame, dale. ¿Quién me habla? ¿Malena? No. Sí. Malena, contame, por favor. No teníamos que leer para hoy el texto de... Ay, espere, que lo busco. Fundamentos del pensamiento, algo así. ¿De Barbeus? Sí. Sí, lo que pasa que sí, es, digamos, a ver, ese texto había que leerlo, está perfecto. Ah, ok. Lo que se sumó, y sí, digamos, fue un aviso a último momento, que lo puedo llegar a contemplar obviamente, último momento, fue el viernes a la noche, sábado, viernes a la noche. No, es cierto, hubo margen, el viernes a la noche, donde, como nos adelantaron la semana del estudiante o la atrasaron, bueno, ahora no recuerdo, me confundo entre las facultades, bueno, hicimos una reorganización medio sobre la marcha. Dicho esto, el texto de los fundamentos del pensamiento complejo de Edgar Morin es un texto que estuvo bien si lo leyeron, no lo vamos a laburar directamente, obviamente consultas, preguntas, generamos o esta instancia o la instancia de clase de consulta, no hay inconveniente. Pero no, digamos, el acento hoy o el acento de este encuentro y el que viene tiene que ver primeramente con laburar a Toyo, que en realidad son dos autores dentro de un texto de Toyo que es compilador, y la próxima trabajar a Carol. Profe, entonces a partir de ahora lo que dice el cronograma, a partir de esta semana se va a seguir como se había establecido. Es la idea. Lo que pasa que el cronograma, a ver, por ejemplo, Carol es un texto más complejo. Entonces, tal vez no podamos ir al pie del cronograma. Lo que a nosotros nos interesa del cronograma no es ser, digamos, a ver, en la medida de lo posible, digamos, respetarlo, pero como sabemos que eso no suele suceder, pero porque la dinámica de las clases hacen que uno diga va a ser por acá y se abre o aparecen preguntas o qué sé yo, lo que más nos importaba era jerarquizar los textos que ustedes por lo menos en las siguientes 3 semanas tienen que leer. ¿Se entiende? En las siguientes 2 semanas tienen que tener leídos. Ese es como el objetivo central. Que ustedes ya tengan bibliografía continua y constante para ir leyendo y no la plenitud del programa. ¿Me siguen? ¿Sí? Buenas, profe y compas. Una consulta. Entonces, entramos en el módulo 2 con foco en Trollo y Exactamente, entramos en el módulo 2. ahora tenemos que prestar atención a Trollo y a qué otro autor, así ya abro los PDF. En realidad, los dos textos son de Giacobone y de Wagner, que ambos están en Toyo. Ah, bien. ¿Sí? Porque Gilda después se va a meter con Ofele y con Sarle. ¿Sí? Entonces, sería el primer módulo, quedó con Papalia y con Chockler. Sí. ¿Y solo esos dos autores? Nosotros. Porque después Barberús. Porque había muchos más, en la bibliografía había muchos más, entonces como para más o menos tener un orden de la primera unidad quedó con esos dos autores y ahora entramos en la segunda con el resto. Sí, es como si yo les dijera, ustedes tienen que jerarquizar textos. Bueno, el primer módulo tienen a Chockler, a Papalia y a Barberousse como fundamentales. Después, digamos, yo no sé, digamos, si yo voy a la unidad del módulo 1, hay 2 textos que tienen que ver con la pregunta por la psicología, que no sé cómo lo desarrolló Gilda.
pero digamos, no lo jerarquizaría con igual relevancia que estos que estamos mencionando, ¿sí? Sí, pasa que pregunto porque no hemos visto ningún otro. Solo vimos el Chocler, que tampoco con Gilda creo que le dimos un cierre como muy por arriba, y Papalie, y el resto de los textos no lo hemos visto. A Barberus no lo mencionó Gilda. Mencionó conceptos que dice Barberús, pero muy por encima. Entonces creíamos Bueno. que lo íbamos a tocar hoy. No, pero yo, a ver, por eso yo lo tomo esto. Hagamos una cosa. Podemos hacer lo siguiente. Eh, Podemos hacer lo siguiente. Esperen un cachito que me reorganizo rápido. ¿Leyeron algo de Toyo? ¿No? Sí, me leí a Barberousse y a Toyo también me leí los dos textos. O sea, en realidad Toyo es el compilador. Los textos son de Basner y de Jacobone. Claro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dediquemos una hora a Barberus, si a ustedes les interesa, y después nos metemos con Jacoboni y con Basner, y les dejo después un video de un autor que se llama Scliar, que va a ser muy útil. Porque el gran desafío, por lo menos de ustedes, de este módulo, tiene que ver con dos cuestiones. Una, la referencia a Toyo, que tiene que ver con escuchar a las infancias, pero el gran salto, el salto cualitativo que hay que dar, es que cuando uno habla de infancia, no necesariamente habla de niño. O lo digo de otra manera, la infancia incluye a los niños y a las niñas, pero es una categoría mucho más amplia que me parece que hay una enorme riqueza allí, y ese es el texto, el videíto es Clear, que en todo caso lo pueden ver en sus casas, ¿sí? Así que metámonos con Barberú si quieren, para darle una vuelta más, o la vuelta que sea necesaria, y después nos metemos con lo de Basner y Jacobone. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Díganme. Yo creería que sí. Bueno, muy bien. Profe, antes que iniciemos, estábamos hablando en el grupo porque con esto de la alerta hay muchos compañeros que se quedaron sin luz. Ah, Así que no sabíamos si podía haber una contemplación del tema de la asistencia o no. Yo tengo el internet súper inestable, así que puede que me corte, que vuelva, que corte, que vuelva, por la duda. bueno. ¿Cuántos son esos compañeros que dicen que no? Y fácil avisaron 3. Hubieron 2 que se ve que les volvió, estaban sin luz hasta hace un rato. Se ve que les volvió, pero también no saben cuánto tiempo les va a durar por el tema de la asistencia. Bueno, Sé que uno es de sí. apellido Cofre y uno es de apellido Muñoz, que no sé si se habrán podido conectar porque les volvió o no, que son Está los que me bien, por acuerdo. eso, hagamos una cosa, esperemos al desarrollo de la clase y después obviamente si hay una fuerza mayor se contempla sin lugar a dudas. ¿Sí? Bueno, vamos por Barberús. Para quienes los leyeron, detengámonos aunque sea 45 minutos, bueno. eh, bueno. ¿Qué pudieron entender? Digamos, tratemos de darle una entidad al texto. ¿Qué pudieron entender? Yo voy a hacer una aclaración. Si quieren que vayamos con ese texto, necesito que me tiren una punta, porque no es un teórico. Así que cuéntenme. Vamos. Yo ahí estoy buscando el texto donde tengo hechos los apuntes. Dale, eso, perfecto, esperamos.
¿El resto? ¿Han leído? Listo, ahí lo encontré. Lo tengo a mano. Bueno, y más allá de Víctor, ¿han leído? Yo sí lo leí, profe, pero me pareció bastante complejo. Bueno, Em, partamos de las dificultades. Entonces tenemos a Víctor y a Micaela. Bueno, Natalie, lo que puedas contribuir. A ver, partamos de las dificultades, no tienen por qué entenderlo. ¿Con qué textos se encontraron? ¿Qué pudieron apreciar? ¿Qué no? Lo que a mí me pasó con el texto, yo soy de comunicación social, que por ahí tengo ese plus, porque hay varias cosas que nosotros en otras materias las hemos visto, como lo de la cibernética, lo vimos en otras materias. Entonces me vieron un par de cosas que quizás el ya haber tenido un contacto con esas teorías o lo que se plantea me permitió entender un poquito más el texto. Que por ahí quizás a los que son de lenguas, como no tienen ese acercamiento a esos textos, por ahí les pudo haber sido más complejo. Perdón, el de Barberús era el que hablaba del pensamiento complejo, ¿no? Claro, habla de Edgar Morin, que se adjudica, digamos, la... Bueno, a mí me costó bastante entenderlo y lo que pude sacar como conclusión, o sea, de lo que entendí, fue que el pensamiento es un sistema complejo en el sentido de que está compuesto por un sistema y subsistemas, sería. Que no se puede dividir o separar en disciplinas como se venía haciendo. Eso es lo que me quedó. Ajá, está bien. Bien. Eso está bien lo que decís. Ahora, si tuvieras que empezar a desarrollar esa idea, ¿está bien? Y es lo que me quedó, o sea, se me hizo muy complejo realmente entenderlo. Está bien, pero digamos, finalmente captás algo relevante del texto. Bueno, ¿qué más? Profe, yo si no recuerdo mal, era que esos como subsistemas que estaban adentro del sistema, el sistema central, digamos, interactuaban entre sí y decía que cuando uno cambiaba, como que el resto se adaptaba para seguir funcionando. Iban todo el tiempo en constantes cambios o en constantes adaptaciones para lograr un buen funcionamiento. Bien. Sí, digamos, lo que hace prevalecer, entre otras cosas, es la prevalencia de una integralidad y de un todo sobre modelos reduccionistas o en todo caso que tienden a aislar la parte por sobre el todo. ¿Algo más? Por lo menos hay 3 puntos nodales que definen un sistema complejo. Y finalmente, ¿por qué interesa esto? Porque
Sí, está bien, Milagros. Claro, me parece que, digamos, ustedes se pueden quedar con esa apreciación de un sistema complejo porque finalmente los encuentros, a ver, volvamos al punto que interesa a la función docente. Los encuentros que ustedes puedan asumir van a estar enmarcados o van a configurar un sistema complejo. Este mismo es un sistema complejo. No es lo mismo concebir a la persona que uno tiene enfrente desde una postura que de otra. Asumirla o concebirla desde una teoría como la de Edgar Morin de los sistemas complejos va a permitir llevar adelante una práctica y va a tener ciertas consecuencias sobre la práctica que son específicas. Por ejemplo, habla de procesos de autoorganización. ¿Estás bien, Nina? Bueno. Entonces, eso es importante. A ver, tal vez en esto de no haber habido tanta lectura, quédense con la página 98. Donde ahí se puede ver los rasgos característicos o más significativos. Pero insisto, lo importante es poder apreciar que, cuál es la consecuencia de saber esto, cuál es el sentido de saber esto. Bueno, básicamente porque el ejercicio de la práctica de ustedes va a estar atravesado o va a configurar un sistema complejo. Ese es el punto. ¿Se entiende algo de lo que digo? Sí, profe. Y después de todo lo que es la teoría cibernética, el legado de Piaget y todo eso, también lo tengo leído, pero no sé si va a ser como No, no es más, determinante. ¿no? No. O sea, vendría a ser que es lo que plantea el paradigma de la complejidad, cómo plantea el sistema, que no es irreducible, que hay que tener en cuenta todo, no se puede analizar por partes. Sería como eso lo central. Eso es lo central. Pero me parece que en eso lo interesante, a ver, ustedes tienen que estar siempre pensando que la teoría o el sistema complejo viene a discutir la metodología o la epistemología más cercana al positivismo, donde, por ejemplo, a una causa se le produce un efecto, donde hay fenómenos de predictibilidad, donde incluso se objetariza a tal punto el objeto de investigación que si es un sujeto se lo reduce, se lo cosifica. Piensen en eso. Y esto, por ejemplo, permite pensar como mínimo que, voy a darles una particularidad, yo vengo y les comento los que les comento de la teoría. Pero, digamos, entre mi apreciación y ustedes no hay un solapamiento derecho. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué significa que no es un solapamiento? Bueno, que ustedes, como sujetos activos, no solamente tienen apreciaciones, percepciones, conocimientos, sino también que autoorganizan su práctica o su modo de recibir la información que yo doy. Y devuelven. ¿Sí? Hay una interacción constante. Claro, que ahí es donde está el aporte ese de la teoría de la cibernética que habla. Que es eso que les dijo recién, es lo que se toma de la teoría de la cibernética. Así es.
¿Qué más? ¿Algo más? Somos 38 personas. ¿Alguien más? Profe, hola, ¿me escucha? Sí, claro. Yo por ahí, ya que estamos, no sé si entiendo muy bien justo lo que mandó la compañera ahí, que se fundamenta en una triada información, energía, materia. Ajá. Eso por ahí no. Bueno, a ver, Milagros, contanos un poquito, por favor. A ver, vamos, empecemos a conversar. Más que nada lo estaba viendo por la página 87. Puedo a veces hablar y a veces puedo escribir por eso. 97, perdón, que dice que el ser humano ha logrado interactuar y que a medida que va, yo lo entendí como que a medida que va avanzando, no puedo decir la palabra evolución porque un día la profe nos corrigió, como que va interactuando con sus pares y en este proceso que dice la información provoca apariciones de lenguaje, metalenguajes y todo lo demás. Y después dice que esta construcción humana del conocimiento adquirió una nueva dimensión y se transforma en poder. Así más o menos lo estoy entendiendo yo. Pero está bien, pero ¿qué entendés de eso? Que en esta construcción colectiva que se hace con nuestros pares, Ajá. de conocimiento, es donde se va dando esa triada que dice información, energía, materia, y se fundamenta el sistema complejo a través de esa triada. O sea, que todo el conocimiento que uno va adquiriendo a través de sus pares en este crecimiento o en este desarrollo, si se le puede decir, va formando esa triada. Así lo entendí yo, no sé si está bien o no, porque es como ese, me costó mucho, incluso no lo terminé de leer, por eso capaz que no puedo entender muchas cosas, pero yo lo entendí así. ¿Puede ser? ¿O estoy muy errada? No, está bien, estoy tratando de ver qué van entendiendo, cuáles son las dificultades. Sí, claro. Sí. Profe, yo haciendo una analogía o comparación con la primera actividad que hicimos del texto sobre el psiquiatra francés Itard y el caso del niño Víctor, podríamos decir que con el paradigma de la complejidad podríamos hacer una crítica, digamos, a las metodologías que implementó el psiquiatra, obviamente basándonos en que en esa época había quizá una dominación de ciertos saberes o conocimientos por sobre otros y no había una perspectiva de la complejidad, es decir, no se tenían en cuenta una interrelación entre diferentes formas de conocimiento. Digo, no sé, quizá al hacer una crítica del sistema occidental de pensamiento, el paradigma de la complejidad podría utilizarse para poder develar que, no sé, qué metodologías se utilizaron y por qué no se llegaron a... por qué se limitó a determinado campo ese abordaje con el niño, ¿no? Digo, o sea, podemos criticar por ahí un poco los paradigmas más antiguos de la ciencia a partir de estos conocimientos. Quizá le estoy errando, pero bueno, lo pienso desde ese punto de vista. No, comparto, digamos. El paradigma de la complejidad, como tal, redefine no solamente el punto de vista teórico, sino también metodológico. Podríamos desmenuzar el caso del chico y pensar qué consecuencias tendría si nos paráramos del paradigma de la complejidad. Porque lo cierto, digamos, más allá de que haya un interés, si se quiere, teórico,
siempre cuando uno se acerca a ese caso ve una predominancia de un interés superior de quien investiga y que no queda muy en claro si hay un interés, voy a decir así, superior por ese niño. Voy a poner en estos términos. Y lo que interesa es, qué sé yo, la confirmación de una teoría. ¿Sí? Esto no es poca cosa porque finalmente es un modo de objetalizar o, digamos, de tomar al objeto de investigación y como mínimo la posibilidad de recuperar algo. No les digo si quiero una palabra de ese niño, algo. Como mínimo. Esperen que alguien mandó algo. Sí, Mauro. Sí, profe, yo tengo una consulta con respecto en la página 97. Sí. Porque no entendí muy bien la parte donde dice que la construcción de realidades e instrumentos virtuales constituyó un proceso de desmaterialización de los procesos mentales. O sea, esa parte no la entendí. Capaz que una pavada, pero no entendí nada. No, está bien. Bien. A ver. El gran tema, a ver, todo esto abre la línea de investigación más neurocognitiva y lo que tiene que ver con el procesamiento de la información. El gran acento está puesto en poder pensar modelos de trabajo que siquiera, no tengo micrófono, bueno, ahí vamos, desmaterialización en el sentido de que, por ejemplo, la realidad orgánica no sea determinante. Esa materialidad orgánica o esa materialidad fisiológica que no sea determinante, en última instancia es un modelo que nos permite salir de aquellos modelos más naturalistas, biologicistas, donde el sustrato anatómico, por ejemplo, es fundamental. Entonces, es cierto que los procesos mentales, a través de, por ejemplo, instrumentos virtuales, ganan o se despegan de toda la limitación que la materialidad puede introducir. La materialidad entendida como la realidad orgánica o la fisiología. Por eso dice, habla, por ejemplo, de los cálculos y de los modelos formales, y ahí aparece todo el problema de los lenguajes, los metalenguajes, donde, digamos, lo que realmente introduce es, si se quiere, una libertad mayor respecto al presente, incluso respecto a lo que puede hacer un cuerpo. No sé, a lo que puede hacer nuestro cuerpo, qué sé yo, no sé. Si yo puedo estar en un meet en este momento y dentro de una hora sumarme a otro, bueno, me desprendo de, qué sé yo, de todas las limitaciones que puede traer que yo tenga que ir de un lugar a otro para reunirme físicamente o presencialmente. Ese es el punto, digamos. Y entonces, el modelo de la complejidad, por eso la teoría de la cibernética es importante, se apoya en toda la teoría de la información de las vertientes más cognitivas y del procesamiento de la información. Entonces, básicamente significaría que, o sea, a lo que se refiere al texto como la capacidad de desarrollarse el cerebro para realizar ciertas actividades o ciertos procesos, digamos, algo así. Claro, digamos, en la medida en que es posible desmaterializar o en todo caso desprenderse
de fenómenos de la materia más vinculados a una visión más biologicista, naturalista, donde, por ejemplo, no sé, uno dice, bueno, el cerebro, ahí está el cerebro, eso es el cerebro. Lo cierto que los modelos que se logran del procesamiento de la información van mucho más allá de los neurotransmisores. Algo más sucede en lo que se llama mente para los cognitivos, que va más allá de la sinapsis, digamos. Por eso, bueno, ahí dice que la información es un insumo de gran valor, y porque indefectiblemente esto viene a romper muchos de los principios que han regido el positivismo. Por ejemplo, la teoría del caos, donde, digamos, toda idea de predictibilidad se relativiza. O que si yo vuelvo a decir, hay un fenómeno causa-efecto en el medio, pueden pasar cuestiones, incluso que se autoorganice el sistema. Qué sé yo, a ver, la inteligencia artificial y todo ese mundillo empieza a mostrar que entre la causa y el efecto hay muchas cosas que pasan en el medio. Y eso hace a la autonomía de los sistemas, a la autorregulación de los sistemas. Eso hace a la independencia de los sistemas, a la interacción de los sistemas entre sistemas. Me parece que lo relevante, para no abrirlo infinitamente, tiene que ver con que es necesario poder compararlo con un modelo positivista, un modelo más tradicional de hacer ciencia, donde, bueno, un sistema es complejo, no es un sistema complicado, pero que, como tal, un sistema complejo, primero que nada, hace una consideración del todo. Toda fragmentación no hace más que perder de vista que por más de que yo sume las partes, el todo va a ser una entidad en sí. Y que además ese sistema que es complejo, que ese todo, esa integralidad de interacción, tiene la particularidad de la autorregulación y que por ende, por más de que yo ponga un estímulo, la respuesta puede ser muy diversa. ¿Me explico? Es cierto que si yo tiro esto, cae. O sea, no hay nada en el medio, va a caer. Pero no todo el universo vincular o las relaciones no funcionan a partir de esa lógica. ¿Se entiende? Sí, más o menos. La vida es más impredecible, más plurideterminante que un sistema, si quieren, simplificado. Por eso, todas las relaciones que podamos tener nosotros, las relaciones que ustedes puedan tener en cualquier plano, bueno, son relaciones menos lineales de los que en algún momento se entendió o pensó. ¿Se entiende? Sí, profe. Pero sigamos, si no, digamos. Me parece que lo importante es esto, es bueno, a ver, ustedes al pensar en sistemas complejos, tienen que poder advertir que esta es la manera en que ustedes se pueden disponer ante la vida misma. Y entonces, no es que yo tengo el objeto de estudio y viene uno y lo mira, lo observa, le hace. Hay una codeterminación, una codependencia. Ese objeto es un sujeto y por ende puede decir, hacer, pensar, puede modificar. Se comprende, tomando un poco la pregunta por Víctor, digamos.
Profe, ahí le habían hecho una pregunta en el chat, no sé si la pudo ver. Perdón, a ver. Página 17. Antes había dicho otra. Pará. Damián, a ver. Sí. Bueno, a ver, la de Piaget es una pregunta para Gilda. Pero algo les, o sea, más específicamente, porque ella, digamos, maneja mucho más a Piaget. Yo lo que les puedo decir es que a partir de que Morin, digamos, las consecuencias del pensamiento complejo son diversas. Una es incluso, digamos, si empezamos a pensar en codeterminación y codependencias, podemos empezar a pensar de lo que se llama lo inter y lo intra, o lo inter y lo transdisciplinario. ¿Sí? Porque ya el problema no es tanto la subdivisión de las cosas, sino cómo se integran. Entonces, una práctica, de hecho está instalada hoy, una práctica interdisciplinaria es una práctica que debe contemplar la disciplina de cada quien, pero no solamente la disciplina de cada quien sumada en partes, sino lo total de esas partes que se reúnen. O sea, lo que está diciendo ese párrafo que recorta Damián es que justamente con Piaget sería la cuestión de los esquemas. Ya nos detendremos ahí, y si no se lo pueden ir preguntando a Gilda, de cómo los elementos comienzan de manera circular a retroalimentarse. Entonces necesitas un elemento para que advenga otro, y ese elemento, para después advenir otro, retoma lo anterior y vuelve, retoma lo anterior y vuelve. Hay siempre un funcionamiento entre la parte y el todo que es de superación, digamos. ¿Qué? ¿Esto también? No sé en qué parte estás, Pilar. Ahora es instructor fenoménico y heurístico. Lo que entiendo, digamos, habría que ver, a ver en qué parte estás. Yo lo que entiendo, así dicho, es que, página 98. Claro, lo que está diciendo es que ustedes tienen fenómenos en la realidad, diversos, los que sean. ¿Sí? Entonces, bueno, por heurístico tiene que haber de descubrimiento. No es lo mismo descubrir algo bajo un modelo positivista que bajo este, podríamos decir. Pero estructural fenoménico porque está estableciendo una relación entre fenómeno y estructura. Uno podría decir en términos muy generales, que por un lado están los fenómenos aislados y después está la arquitectura, que es la estructura que condiciona esos fenómenos. ¿Sí? Es como, digamos, quédense con este punto que dice, bueno, a ver, el modelo del paradigma de la complejidad deja en claro que no hay una manera lineal de pensar la realidad, ¿sí? No hay una linealidad, sino que en todo caso hay interacción, interrelación, el comienzo molesta al final, el final al comienzo, ¿sí? Imagínense esto para pensar el desarrollo. Por eso le damos bolilla a nosotros. Imagínense esto para pensar una clase. Ustedes me decían, bueno, profe, vamos a mantener el esquema de lectura. Sí, vamos a intentar, pero miren, terminamos hablando de Barberus y no estaba en mis planes, por decirlo de alguna manera. Es como si uno dijera, uno sabe cómo empieza, pero no sabe a dónde y cómo termina. Estas son todas las consecuencias en el plano heurístico, si quieren, en el plano fenoménico y estructural, que tienen disponerse bajo un modelo que es el paradigma de la complejidad. ¿Se va entendiendo? ¿Un poco más o no? Sí, que cuando habla de tener en cuenta el ecosistema y demás, donde se concreta o no, donde está ubicado lo que pasa. Pero claro. Por ejemplo, no sí, es lo mismo
No es lo mismo por ahí esta tercer clase que tienen planificada de tal manera cómo se va llevando con este año de cursada que cómo se llevó el año pasado, por ejemplo, porque el No, ecosistema... o cómo esta materia se orienta para docentes de idioma y cómo se orienta para psicólogos, totalmente. Profe, escribo para contar, me tengo que retirar. Bueno, Joaquín. Y lo considero, recuerden igual que la clase dura 2 horas, ¿sí? O por lo menos 1 hora 40, ¿sí? Bueno, pero bueno, esas son las, digamos, por eso es un modelo heurístico, es un modelo epistémico, es un modo de concebir la realidad, es un modo de concebir las relaciones, los vínculos, es finalmente un modo de pensar al otro que uno tiene enfrente. Si yo considero que el otro puede autoorganizarse, por más de que no les guste el término, pero que hay una acción posible por parte del otro, bueno, claramente el proceso de, si quieren, de enseñanza, vamos a poner así, va a ser distinto. A pensar que, bueno, no sé, ustedes van a ser iluminados por lo que yo vengo a darles, qué sé yo. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Vamos charlando. Yo más o menos lo estaba viendo, lo que usted lo estaba relacionando con una parte de la página 99 que dice exactamente eso, con otras palabras, pero lo dice. Dice que la realidad es comprendida como un conjunto de sistemas jerarquizados y se adaptan a las modificaciones de su entorno mediante procesos que podríamos calificar de coevolutivos. Exactamente. O sea, más o menos lo estaba viendo, el que es tu entorno cambia y uno tiene que cambiar por más, como decía, programado que esté. Claro, tal cual. O uno cambia y el entorno cambia. Lo que empieza a ver es, hay una dinámica tal que no es lineal. No es que empezó el asunto acá y terminó acá. Empieza a haber interacción, interacción, codeterminación, codependencia, modificación de un elemento por modificación del otro. La predicción se rompe, porque ¿cómo voy a poder predecir eso? Entonces aparece la teoría de la probabilidad, la teoría del caos. Bueno, se abre. Lo que importante es, me parece central para que ustedes se queden, es que si nosotros nos paramos en la teoría de la complejidad, la concepción del desarrollo que vamos a tener es bastante específica. Por eso vamos a poder decir que hay diferentes determinantes en el desarrollo, algo de esto decía Papalia, y Chokler ni hablar, y que entonces esto nos va a llevar a que aquel que tengamos enfrente, sea niño, adulto, no importa, bueno, a ver, sea un sujeto tan activo como uno. Sea un sujeto tan activo como uno. ¿Sí? Y eso me da la punta para meternos en el práctico, o por lo menos en las lecturas de Toyo, porque, digamos, ustedes para este punto tienen que leer, ¿sí? A Bassner, tienen que leer a Giacobone, perdón, y después está cargado en la PEDCO un videíto de Scliar, que la verdad es interesantísimo, porque allí lo que queda en claro, a ver, Toyo como compilador, el gran título es escuchar las infancias. ¿Sí? Pasamos del paradigma de la complejidad a ratificar que las infancias hay que escucharlas básicamente porque tienen el mismo estatuto activo que el propio, digamos. ¿Sí? Si quieren, en comparación al positivismo o a Víctor, digamos al caso, no al colega, allí había una clara visión de un sujeto pasivo. Esta es una reivindicación, revalorización de que en los niños, o más precisamente en las infancias, hay algo que amerita ser escuchado. ¿Se entiende el salto del paradigma de la complejidad al título, por lo menos escuchar las infancias? ¿O escuchar a los niños?
¿No se entiende? Díganme, por favor, si no se No, entiende. profe, yo no entendí. Eso, bien. Prefiero eso. Lo digo de vuelta. El paradigma de la complejidad lo vamos desmenuzando. Página 98, 99, se puede ir leyendo sin meternos mucho más en la cibernética y poder dimensionar de qué hablamos, ¿sí? Allí, entre las cosas, cuando hablamos de un sistema complejo, lo que empezamos a ver es que las partes involucradas tienen todas relevancia. Todas. No es que yo soy más importante que ustedes, voy a decirlo de alguna manera, ni ustedes más que yo. Somos un presente que en la dinámica, en la relación, en la conversación, en una palabra, en otra, generamos una realidad aquí que tiene un efecto y un destino. ¿Se entiende? Pero es este presente, por llamarlo de alguna manera, que estamos produciendo lo que estamos haciendo. Volvemos al ejemplo. Yo no pensaba hablar de Barberus hoy. Ustedes lo traen, vamos. ¿Sí? Yo no pensaba hacer la relación entre Barberus y Toyo, pero ¡pup! La armo. Esa suerte de falta de predicabilidad, predicibilidad, bueno, ustedes me sabrán decir, o acá la colega, predicabilidad. Sí, predicabilidad. No tengo buena, acá tampoco. Eso hace, digamos, en que todos tengamos una función. ¿Me siguen? En eso de que todos tenemos un valor positivo activo. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Pasamos a un texto cuyo título es Escuchar a los niños. Cuando leamos el texto vamos a encontrar que el escuchar tiene un valor o una razón de ser que incluso se acerca a los textos de la ONU, que entiendo que estuvieron viendo, o de UNICEF, que estuvieron viendo con ¿cómo se llama? Con Gilda, cuando uno habla de el interés primordial, es porque necesitamos, a través del paradigma de la complejidad, darle una entidad tal a las infancias, porque de sujetos pasivos no tienen nada. Esto mismo que me pasa a mí con ustedes acá, podría pasar en una clase de jardín de infantes donde está claro que también es un sistema complejo, porque la profesora o el profesor van a dar una clase o lo que sea, y los niños van a jugar sus cartas también. Van a formar parte de esa realidad aquí y ahora, por decirlo de alguna manera, codeterminada, codependiente, interactiva. ¿Se entiende? Sí, le voy llevando la mano. Pero sí, se va entendiendo un poco, pero sinceramente mirar un poco más. No, Se va. sí. Bien. O sea, por lo menos lo voy entendiendo pasándolo de lo que nosotros estamos teniendo ahora, y como usted dice, el de aquí ahora, con los chicos, no son esos sujetos pasivos de nosotros, sino que a medida que interactúan puede, como yo, por ejemplo, no entender o sí, Eso. otro tipo de entendimiento que el que un profesor o un maestro de jardín está intentando explicar. No, pero mira, lo tomo. Vos no entendés, entonces yo te lo explico. Y en el momento que te lo explico, tal vez yo entiendo otra cosa nueva. Hoy me pasó en algo. Entonces digo, es más, yo no sabía que eso no lo entendía. Hoy me pasó algo que fue en esta línea. Yo hablo con un residente del hospital. Me hace una pregunta. Yo creía que la sabía, algo sabía, pero creía que sabía más. Él me empieza a hacer unas preguntas. Yo voy a un texto, le respondo algo y digo, pensé que lo sabía más de lo que sé, ahora me dio una vueltita más. Es eso, si uno lo piensa como sistema complejo, bueno, hubieron dos. Más allá de que yo tengo un cargo, él tiene otro, no importa, y acá yo soy docente y usted estudiante, no quita que haya posibilidad de una dinámica tal, de una interacción tal, donde finalmente hay una sumatoria de sujetos activos. ¿Se comprende? Sí, yo por lo menos sí. Bien. Vamos a leer a ver, son textos de fácil lectura.
se leen muy rápido los capítulos 5 y 7. Allí, a ver, a mí me gusta más empezar por el 7, la verdad que es un lindo capítulo. Y hay un caso, así como está Víctor, en el capítulo 7 hay un caso de un niñito. Y ustedes van a poder ver en distintos momentos cómo se aplica el paradigma de la complejidad. Por ejemplo, no tiene sentido escuchar al niñito este o a lo que le pasa a este pibe Alejo, sino, por ejemplo, hay una mirada puesta en la escuela. O sea, ¿cuál es el sentido de aislarlo a Alejo si no hay una mirada global de la escuela? O de sus compañeritos, o de sus padres, o de los docentes, digo, contexto del contexto del contexto del contexto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, síganme en este razonamiento, por favor. Cuando nosotros hablamos del paradigma de la complejidad y decimos el otro es un sujeto activo, es decir, no es como yo, pero lo necesito. Estamos diciendo que el gran tema es la diferencia, lo alter, lo distinto. Porque con lo igual, pero con lo distinto es un tema. Entonces, escuchar a los niños es finalmente escuchar lo distinto. Lean el texto, empiecen por el 7, vayan al 5. La consigna va a ser que puedan realizar una red conceptual, jerarquicen conceptos, jerarquicen ideas, y por lo menos intentamos conversar el capítulo 7. ¿Sí? Ustedes después van a tener que ver en sus casas el video de Scliar, porque ahí van a poder entender, es complejo, justamente esto, cuando hablamos de infancia, no hablamos de niños o niñas, los incluye claramente, pero la infancia es una posición ante la vida que toma dos cosas, la disposición a la curiosidad y la segunda, la tolerancia de lo alter, de lo distinto. ¿Se comprende? Entonces, lean a Toyo, empiecen por el 7, vayan por el 5, la idea es que puedan hacer una red conceptual, es decir, jerarquicen conceptos, esa es la consigna, no hay otra, léanlo y digan, bueno, esto es esto, tomo esto, lo vinculo con esto, punto. Y así lo resumen claramente. Lo conversamos y queda para que puedan ver en sus casas, y en todo caso conversamos algo del próximo encuentro, el video de Scliar, que es muy interesante. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, arranquen nomás, yo estoy por acá.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho. No, bien, fue como dijo usted, me pareció bastante interesante lo planteado en el capítulo y creo que encontré alguna relación con lo que nos pidió. Bueno, si quieren empezamos a conversar por lo menos de este capítulo del 7. Yo llegué hasta la mitad y más o menos empecé a hacer la red. Y también, como decía el compañero, con lo que veíamos hace un ratito del anterior autor, como que más o menos no sé si lo que veíamos en el anterior autor, pero sí lo que hablábamos sobre lo distinto, ver al infante, al niño como alguien distinto y activo. Creo que lo pude divisar bastante en lo que hablaba el capítulo 7. Bien. Bueno, hagamos una presentación. Retomar es clear, me estoy anotando para el próximo encuentro. Bueno, bien. A ver, como verán, el módulo 2 se denomina miradas o concepciones acerca de las infancias. Y si uno toma, digamos, lo trabajado o lo referido por Gilda, me decía, por contextos de la ONU o de UNICEF, y hacemos un enganche con el paradigma de la complejidad y finalmente el interés por estudiar el desarrollo, uno puede decir, bueno, el niño y la niña son sujetos activos. Pero hagan el ejercicio, insisto, de no quedarse con la idea de que el niño y la niña 3, 5, 7 años, sino de que las infancias, los niños y las niñas lo muestran muy bien, son finalmente un modelo de vida para toda la vida. Y esto no significa ser unos niños en el sentido peyorativo del término. Vieron que a veces se asocia con inmadurez. Bueno, no, eso, no, acá justamente es al revés. Es una oda a la infancia. Es una suerte de revalorización. Cuando ven el texto es clear, el videito es clear, durará 40 minutos, pero es muy significativo. Le va a permitir incluso entender a ustedes que tal vez el día de mañana no le enseñen a niños o a niñas. Pero dicen, bueno, pero entonces, si leímos acerca de las infancias y le estoy enseñando a adultos, ¿me sirve? Claro que les va a servir. Por lo menos como disposición general. Y poder entender que el problema de las infancias tocan al problema de lo alter, de la alteridad. De la valorización del lugar de los otros y por ende del propio. ¿Me van siguiendo? Sí, profe, yo mientras leía el texto por ahí pensaba, o sea, que más allá de que era el ejemplo del niño no me sale el nombre ahora, Alejo. de Alejo, también esa situación, obviamente que no con las mismas características, ponerle gritos, berrinches o tirar sillas, se puede ver en cualquier ámbito y con cualquier tipo de edad, pensaba yo. Por ejemplo, lo puedes ver en un ámbito de trabajo, lo puedes ver Totalmente. en un ámbito secundario, lo puedes ver en tu propia casa con adultos mayores, es como Ese es el eso ejercicio. pensaba. No quedar tan pegados, si bien estamos pensando en la problemática de, si se quiere, de esos primeros años fundamentales que decíamos con Papalia, de la constitución subjetiva, lo vamos a ver por el lado del psicoanálisis, por el lado de Piaget y Vygotsky. Pero eso que sí es muy pertinente, Luciana, Lucía, porque hay que lograr despegarse de esa mera referencia. La incluye a eso que le pasa a los sujetitos de entre 3, 4, 5, 7 años. Sí, 2, 3, 4.
pero es mucho más amplio. Es eso que decís vos, es la posibilidad de extrapolar y llevarlo a diferentes lugares donde finalmente hay encuentro entre personas. Punto. ¿Sí? Obviamente que la instancia educativa va a tener una particularidad, no es que no, pero van a haber cuestiones transversales que van a hacer a todo vínculo. ¿Sí? Bien. Clear, mírenlo, por favor, porque está muy bien. Bueno, ¿qué pueden quedarse o con qué se han quedado del texto de Wagner? Lo complejo que es la tarea de escuchar a un niño, que no solo es el sentido de la palabra de decir, bueno, verbalmente yo lo escucho, sino ver todo una parte más amplia, lo gestual, lo artístico, lo lúdico, es, como dice, es la responsabilidad del adulto de prestar atención a ese infante y ver, que más o menos lo vi en el caso de Alejo que dice, miramos al chico y lo mandan al psiquiatra y dice, ¿pero por qué? Y nadie le empezó ¿cómo te puedo explicar? A prestar atención como dice el texto, decir, bueno, él es alguien que tiene supuestamente violento, que insulta a su profesora, que insulta a sus compañeros, pero había un contexto, como hablábamos hace un rato, de como un trasfondo de todo lo que pasaba. Y que obviamente nadie lo estaba viendo. Claro, como mínimo no es, y siguiendo con el paradigma de la complejidad, no es aislar el problema. A ver, piénsenlo así, digamos. Sí, a ver, Micaela, sí. No, iba a agregar a esto de lo que decía Mili, que habla la autora justamente de aprender a escuchar y de acompañar de una manera que también empodera a los niños, respetando también su individualidad y fomentando un crecimiento y una comprensión más profunda, porque en un momento dice que escuchar a los niños no es simplemente oír lo que dicen, sino también comprender su mundo, comprender sus emociones, comprender su forma de interactuar con el entorno, agregar eso. Sí, fíjense que en la página 119 habla de lo que es acompañar. Y fíjense que el acento está en que el acompañar es una categoría que se vincula a dos, una a la de fragilidad y otra a la del desconocido. Yo, profe, no hice una red, pero en esto de que vos haces hincapié, yo tomé como el concepto de acompañar y le puse como un resumen, posición ética de estar atento a la fragilidad del otro, lo que permite reconstruir lazos de confianza. Claro. Digamos, yo con esto no estamos diciendo que esto va a solucionar todos los problemas de la vida, ¿eh? No es eso, ni tampoco todos los problemas educativos, pero sí es una posición subjetiva, es un modo de disponerse, ante el otro, que por ende es un modo de disponerse ante lo propio también, porque en uno también hay algo de lo desconocido. O sea, el otro es desconocido y lo propio también en algún punto es desconocido. O siempre han hecho lo que pensaban que iban a hacer. Nunca se encontraron con una suerte de desencuentro con lo propio. Otra vez me pasa lo mismo, yo no quería esto para mi vida. Siempre lo mismo, miren lo que dijo, miren lo que hice, al final no era lo que quería. Digo, entonces, el desencuentro con lo desconocido es con lo de afuera y con lo propio. Entonces, cualquier vínculo que se establezca y donde sea relevante poder escuchar al otro, a la infancia, a los niños, a las niñas, a los adultos, a quien sea, requiere de una definición de acompañamiento que es la que da la compañera, que pone el acento no solamente en la fragilidad, en la confianza, sino también en el hecho, lo dice más arriba, de hacer compañía con desconocidos.
Profe, en una parte habla sobre el construir subjetividades responsables. Más o menos es lo que usted dice, porque como habla sobre el posicionamiento o lo que le preocupa a la escuela en realidad, que es construir subjetividades responsables y las conductas visibles. Entonces, lo que le preocupa a la escuela es porque no lo entendí bien o no me terminó de cerrar, que está mucho más arriba. Es ver las diferencias en esos chicos. Decime la página, por favor. No, al revés, pero decime la página, por favor. Ya le digo porque lo tenía en mi red. Antes del caso es... Ahí va, Mauro, un minutito. ¿Qué escuchamos? Página 112, se llama el subtítulo Entre preocupaciones y casos. 112 Sí. Y parte de la 113. ¿Y dónde estás vos? Sería en el texto, en la página 12, sí. Abajo dice... No, miento. ¿Qué le preocupa a la escuela de los chicos? Sí, en la página 12. Dice... Los abordajes institucionales, las intervenciones en las escuelas no son acciones en el sentido de actos materiales a la manera de consejos, sino que son invitaciones a pensar colectivamente, entendiendo que pensar es también un trabajo, un oficio, un arte, lo que nos comprende nuevamente en la construcción de subjetividades responsables. Y después dice abajo qué les preocupa a las escuelas de los niños. Lo que aparezca como conducta visible, que es el comportamiento agresivo y disruptivos. Y la mayoría de las veces siempre tendrá subyaciendo la inquietud por cierta precariedad en los lazos al interior de la institución. Entonces yo como dije, o pensé así haciendo mi red, construcción de las subjetividades responsables de que la escuela se tiene que encargar. Es esa diferenciación de el niño sea diferente. Claro, digamos, lo que está diciendo es que, a ver, siempre es un buen ejercicio poder pensarse. Un sujeto responsable es quien puede dar cuenta de lo que dice, piensa y hace. Por lo tanto, situarse como propio objeto de investigación. O sea, es la mirada puesta en uno o en el entorno, ¿sí? En contraposición, diría la autora, la escuela como tendencia o el acto educativo como tendencia, cuando tiende a decir Alejo es un problemático, está haciendo lo contrario. Entonces el ejercicio es poder devolver a la institución, como mínimo, el primer ejercicio, faltan otros, pero como mínimo decir, che, piénsense, advengan, bueno, dale, advengan, Micaela, advengan personas o sujetos responsables con capacidad de poder pensarse. Porque en general, diría la autora, lo que le preocupa a la escuela es lo visible. ¿Qué sería lo visible? Bueno, lo más evidente. Lo que en el fondo no hay que pensar tanto, y es, este es un rompepelotas, qué sé yo, este es agresivo, disruptivo. No digo que sea fácil, digo que rápidamente queda la mirada puesta ahí. Y que entonces, cuando la docente aparezca enojada, en realidad lo que va a estar denunciando es una precariedad del lazo institucional. Esa precariedad está un poco, digamos, atravesada por justamente la imposibilidad de pensar esa institución y darle cohesión. Insisto, no es que esto va a solucionar todos los problemas ni educativos ni vinculares, pero sí es un paso necesario no quedarse con lo visible. Y poder pensarse en la tarea. ¿Se entiende? Eso es un sujeto responsable, o subjetividades responsables, quienes pueden pensarse en eso que están haciendo ahí. Entonces, Alejo es un caso, entre comillas, que nos acerca. ¿Por qué? Porque justamente requiere de la cohesión institucional, pero además nos acerca a la situación, y es que
en general, la escuela queda pegada con un pibe que es violento, cuando en realidad hay otros factores que están jugando que no están siendo puestos en evidencia o observados. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. pensarlo como un sistema complejo, Claro, donde no se puede analizar de forma fragmentaria un hecho, sino que hay que establecer nexos. Digo, volviendo al texto de Morín, y esto, hay una escena y detrás de una escena hay un relato, digamos, institucional en el caso de una escuela, pero a mí me quedó, sobre todo, si bien el caso es interesante, de que detrás de una mirada, de una forma de observar, hay ética, hay ideología, hay una postura total, política, y totalmente. eso está buenísimo para nuestra práctica docente futura, digamos. Sí, o la que fuere, pero sí. Bueno, fíjense en la 117 abajo dice, el niño, en relación a esto que decimos, el niño era el punto de urgencia y la vía de acceso a lo que estaba pasando institucionalmente. Él ponía de manifiesto la impotencia de la escuela para contener situaciones extremas que van desde un niño agresivo y desbordado hasta un grupo de padres increpando a los docentes, a la directora y a los padres mismos de estos niños. O sea, el niño viene a ser la punta del iceberg, que el primer ejercicio es, bueno, no señalarlo, digamos, como problemático. Fíjense, preguntarnos por Alejo es pensar en el niño y sus lazos, en las redes que existían y en las que se inventaron luego. Esa frase es una frase propia del pensamiento complejo. La invención inherente, estoy en la 119 abajo, la invención inherente a la subjetividad la invención inherente a la subjetividad corresponsable supone gestos, el mínimo gesto como primera condición de quien trabaja en las escuelas, de renunciar al deseo de someter al otro. El mínimo gesto es un silencio que habla. Es buenísimo. O sea, como mínimo, y como consecuencia del pensamiento complejo y de lo que dice Wagner, es que todo encuentro como mínimo debe dejar de lado la intención de someter al otro. Si quieren es lo que hicieron con Víctor, de alguna manera, con Víctor y Aveirón. Se va viendo entonces cómo se enhebra los textos. Sí, profe. Sí, Juan. No, que me hizo pensar un par de cosas el texto. Primero en esto que se mencionó antes de los sujetos activos y que va más allá de la comprensión de los contenidos o no con respecto al plan de la clase, sino que también puede pasar, como en el caso de Alejo, que el chico trae algún problema desde la casa, algún trauma, como con Alejo, con este tema de la madre. Y después que en la situación planteada en el texto, que me pareció que se tiene en cuenta todos los elementos de un sistema complejo, porque tal vez en situaciones como esta, usualmente se responsabiliza una sola parte en vez de tener en cuenta todo junto. Sí. Es muy fácil, me parece, por ahí caerle al chico por ser agresivo, o a los padres porque no lo crearon bien, o al docente por no saber manejar la situación, o a los directivos por algo similar. Y en este caso, en cambio, me parece que se analizó todo junto y tal vez se le encontró la vuelta. Sí. Fíjense, a mí me parece una frase muy linda y retomo acá es Clear, ya lo van a ver, pero fíjense que la 119 a 120 dice, este autor, analizando a Mérieux, plantea que el mínimo gesto es una condición singular de la ética en pedagogía y advierte que la duda como humanos nos obliga a detenernos para pensar antes de actuar, porque cuestiona las finalidades de los actos pedagógicos, reconociendo al otro en su alteridad. No me cabe duda que es importante que ustedes entiendan los conceptos. No me cabe duda que ustedes querrían que, no sé, como finalidad pedagógica, un comunicador social transmitir alguna categoría. No me cabe duda que un traductor, digamos, también tendría el objetivo de transmitir un acto pedagógico.
No es sin eso. Pero fíjense que es condición previa de ese acto pedagógico o de ese acto de encuentro vincular, una ética que abrigue, ¿qué cosa? Lo desconocido, si se quiere, la confianza, si se quiere, lo que venimos diciendo, que es la importancia de reconocer al otro en su alteridad. ¿Y eso qué significa? No aplastarlo con la propia, si se quiere, voluntad o modo de pensar. ¿Se Creo percibe? Si nosotros ponemos, por ejemplo, ya sé que esto tiende a ser todo sobre la infancia y todo lo demás, pero sí, como dijo, podremos traerlo a personas adultas. Si el día de mañana, como un caso, tenemos en el colegio un chico en el que habla también sobre los famosos casos, que no aprende al mismo ritmo, si se le puede llegar a decir, del resto de la clase, o no cumple con los estándares que el colegio pretende enseñar. Entonces, según por lo que entiendo este texto, lo que nosotros deberíamos hacer como futuros profesores es no ver una parte, fragmentarla, sino que ver todo completo de la situación de ese chico, como para llevarla a lo que el día de mañana podemos hacer nosotros. No sé si más o menos se entiende. A ver, uno podría decir, no es que, como mínimo es ubicar primero qué dificultades tiene ese chico y cuáles no. Tal vez no todo es una dificultad, tal vez viene con un diagnóstico. El diagnóstico, por llamarlo de alguna manera, no va a decir con exactitud en qué cosas se va a poder desempeñar y en qué no. Van a tener que hacer un proceso de conocer a ese chico o esa chica respecto a qué sí, qué no. Y eso va a implicar un tiempo donde ustedes abriguen lo desconocido e incluso vayan definiendo el progreso, voy a decir así, volviendo un poco al paradigma de la complejidad, no desde el día 1. Ustedes puedan decir algo de ese progreso dependiendo de lo que se fue dando. ¿Se entiende? O sea, ustedes incluso vayan definiendo los objetivos semana a semana, o un día tengan 10 cumplidos, otro día sean 3, no importa. Lo que va a haber que hacer prevalecer es el encuentro con esa diferencia, que es la propia también. ¿Sí? No va a ser imponerle un ideal de vida. Al igual que todos los otros va a tener que llegar a hacer tal cosa, no sé. Aprender y traducir 3 textos, qué sé yo. Sino que va a tener que verse que sí es posible. Sabiendo que obviamente algo tiene que ser posible, no va a ser cualquier cosa, porque con usted va a ir a aprender el traductorado o inglés, no va a ir a hablar de... No, o sea, tampoco es que va a ponerse a hacer malabares. No, algo van a tener que ofertar, pero me parece que partiendo de la idea de que en esa dinámica de ese encuentro, por eso el paradigma de la complejidad, va a haber un inicio, un fin, una dinámica, una interacción, va a ser específico de ese escenario. Tal vez con otro pibe con igual diagnóstico no pase a otro el destino. Tal vez con otro docente sea otro el destino. Tal vez con ustedes no funcione, pero sí funcione con otro o con otra. Se ve como hay algo de lo dinámico, de lo versátil, de lo que no es replicable al 100%, de lo único de cada encuentro. Eso es resultado del paradigma de la complejidad y es coherente con lo que dice Toyo o Basner. ¿Se responde? Sí, me voy más o menos atando cabos entre lo que estábamos hablando hace un rato y ahora, y con ese ejemplo me queda re bien. Bueno, bien. Bueno, vamos a tomar la asistencia, terminen de leer el capítulo 5 y vean el videito es clear, y van a tener que también leer a Carol, ¿sí? Son varias cositas. Eso, bueno. La parte más divertida del día, Alarcón. Presente. Ampuero. Presente. Barrios. No está Barrios. Hubieron 2 personas que dieron el presente vía... Barrios, bueno. Avísenme, por favor. Espera. Ponce y Barrios. Y había otro chico o chica más que se había ido. Que era Monje, me parece, si mal no recuerdo por el nombre. Monje. Bueno, sigo.
Veloso. Presente. Bonifacio. Son todos Tano. Bonifacio. No, Bonifacio no viene. Bravo. Tampoco. Bravo. Brosco. Dijo presente. Gracias. Césari. Presente. Clavel. Clavel. No está. Cruz Reyes. Tampoco. Profe, le quería comentar que hace como 10 minutos Laura Otero dijo en el grupo que se le había cortado la luz. Bueno, gracias. Otero, Laura, Otero, Otero. Profe Bravo acaba de dar presente por chat. Bueno, ahí estamos. Esperamos un cachito. Bravo dio presente. Y Bravo. Bravo. Ah, bueno. Bravo. Muy bien. Bueno, seguimos. Dominich. El resto, si van, se pueden ir yendo, los que ya están al presente. Dominich. Escalante. Presente. Espinosa. Fager. Foix. Presente. Gacitúa. Presente. Gauna. López. Martínez Agustina. Minue. Mora. Minué dijo presente y Mora también. Bueno, gracias. Muñoz. Narambuena. Nacimbera. Ocaña. Presente. Payaman. Presente. Palacios. Peralta. Pereira. Ay, presente, profe. ¿Quién? Pereira. Bueno. Pérez Carbonell. Presente. Ponce. Ya está. Rodríguez. Presente. Ruiz. Presente. San Martín González. Presente. Suárez. Toribio. Tura Riquelme. Presente. Salazar Franches. Creo que le había dado presente, ¿no? Salazar. Presente. Sanón Carolina. Vía Ciso. Jiménez. Jiménez, presente, profe. Geldres. Presente dijo Geldres. Gracias. Manuel María Jazmín. Martínez Catalina. Presente. Palermiti. Y Povedano me parece que no están. Kirilao. No está. Dijo presente Quiquilao y Emanuel Jiménez dijo presente también. Jiménez. Muy bien, gracias. Racedo. Presente. Radice. Presente. Roldán. Roldán. No está. Sáez. Scatone. Soy yo. ¿Quién? Solís. Presente dijo. Suárez. Presente. Ramírez Lucía.